Voy a tratar de estar atenta al chat y si es que se siguen uniendo personas. Bueno, bienvenidos a la sesión número 4. Hoy estamos ya a 2 de agosto. Eh, bueno, según la planificación, se supone que íbamos a empezar a ver textos dramáticos, pero voy a hacer algunos cambios para que podamos seguir trabajando el tema de la comprensión lectora y tratar de sentar una buena base con eso. Al final, lo importante es que lean bien y comprensivamente, que tengan buenos tiempos de lectura también. Y ya el tema de la estructura y esos componentes de los textos van a ir un poco más implícitos, ¿cierto? En esta sesión entonces vamos a ver una leve introducción, algunos tips de comprensión lectora, vamos a revisar la guía que les subí ayer. En esta guía vamos a ejercitar las habilidades de localizar e inferir y ya por último el cierre de la clase, ¿cierto? Para iniciar me gustaría saber con qué se están identificando. Ahí lo voy a estar leyendo en el chat. ¿Qué número se siente? Un 7 ya. Está bien. Un 4. Un 9 ya. Bien. Ya. Algunas ideas para ir mejorando la comprensión lectora. En primer lugar está algo que ya muchos de ustedes me comentaron que aplican, que es dejar subrayado las ideas más importantes. Si aún no lo hacen, eh, si pueden tener los documentos impresos o cuando estén leyendo en textos, vayan subrayando, vayan destacando. Si necesitan dejar un comentario en el texto, déjenlo. Todo eso va sirviendo para ir marcando las ideas de las palabras clave, ¿sí? También, para mejorar la comprensión lectora, y es muy importante que busquen las palabras que no entiendan. Si bien durante la PAES no lo van a poder hacer, mientras están ejercitando, háganlo. Tómense el tiempo de buscar la palabra, tanto ya más moderno ahí en Google, en Internet, pero es importante que la busquen, ¿ya? Si hay algo que no entendemos, nos va a costar entender todo lo demás. Y quizá a lo mejor si no está tan claro también la definición, también hay que buscarla, ¿ya? Todo eso hace que podamos ir comprendiendo mejor. Entonces, subrayar y mientras estamos ejercitando ahora, aprovechar al máximo de buscar las palabras que no conocemos y así también va aumentando nuestro vocabulario. Y ya si en la prueba nos topamos con palabras que no entendemos, quizá a lo mejor las hayamos visto antes, todo eso nos puede servir. ¿Ya? También algo importante es usar su conocimiento previo. Quizá a lo mejor algunos piensen o sientan como que no saben nada, que están muy perdidos, pero uno siempre sabe algo. Sabe quizás que el cuento tiene inicio, desenlace y un cierre, que es una infografía si tiene más imágenes que texto. Todo eso, todo lo que ustedes sepan sobre un texto, sobre un autor, lo pueden aplicar, ¿sí? Y también hacer una lectura rápida, que ya eso lo vamos a empezar a ver mejor en la guía que vamos a revisar en esta clase. Entonces recuerden, subrayar las ideas más importantes, buscar en el diccionario, en Google, en la RAE, las palabras que no entiendan, usar su conocimiento previo y hacer una lectura rápida. Ya. También una de las estrategias de lectura que más funciona para mejorar la comprensión, que podemos ir utilizando antes de llegar a la PAES, es analizar el texto por partes. Es decir, según cada párrafo, vamos identificando la idea principal de este. Lo vamos leyendo, lo vamos viendo por partes, todo calmadito de momento. Para así considerar los puntos claves y también la idea sería que pudiésemos opinar entre todos sobre el contenido, porque una de las mejores formas de aprender es compartir entre pares. ¿Pudieron revisar la guía que subí? ¿La tienen a la mano? Si pueden responder por el chat, si alguien quiere usar el micrófono también puede. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Si no la pudieron revisar tampoco no hay ningún problema, ¿ya?
Entonces ahora vamos a ir a la guía. Mm, gente, ya. Vamos entonces a ir por partes. Antes de empezar a leer, estaba esta idea de activar los conocimientos previos. Si vemos un texto que dice artículo o que es más, por ejemplo, que dice que es un cuento, sabemos que el propósito que tiene va a ser entretener y no informar. ¿Ya? Todo ese conocimiento en torno a los textos que ustedes tengan, lo aplican. ¿Ya? Esta era la técnica que habíamos dicho durante la sesión 2, que es la del ojeo. En este caso, se echa un vistazo rápido a títulos, subtítulos, las primeras y las últimas líneas de cada párrafo. No hay que preocupar de leer todo, sino solamente algunos aspectos claves para poder como entender la estructura, ver de qué se va tratando, ¿cierto? En este caso está destacado el título, el inicio que nos dice que un zar estaba enfermo, que se podía curar, si se encuentra un hombre feliz, todos tenían algún motivo de queja, un día a última hora de la tarde, aquí al final de la frase que dice, ¿qué más puedo pedir? El hijo del zar se alegró y que ni siquiera tenía cabeza. Todo esto es un vistazo que va, ¿cierto? A ver si puedo dibujar. Aquí ya. Se ve el título, entonces parte aquí, sigue para acá, para acá, para acá, para acá, y así en zigzag, ¿cierto? Viendo el inicio de la frase, del párrafo y el final. Todo esto es antes de la lectura y la idea es eh, tampoco dedicarle tantos minutos, sino solamente que sea un vistazo. Sobre todo sirve cuando los textos son muy largos para ir viendo, perdón, el largo del texto, los contenidos que esto va a tener. Ya. Luego pasamos entonces al durante la lectura. En este caso, mientras van leyendo, van subrayando palabras claves, también fijándose las palabras que estén en negrita. También lo que pueden hacer aquí es, eh, ya con el escaneo, hacer una lectura de exploración, que por ejemplo van a la pregunta y la pregunta dice, ¿qué le ofreció el hijo del zar al hombre feliz a cambio de su camisa? Entonces, nosotros ya tenemos el texto y vamos pasando nuestra vista buscando las palabras claves que sería hijo del zar, ¿cierto? Y hombre feliz. Entonces, buscamos hijo del zar, y acá está el hijo del zar, ¿cierto? Todo esto un escaneo rápido por el texto, nos fijamos ya donde dice el hijo del zar. Entonces leemos esta parte. El hijo del zar se alegró, ordenó que le quitasen la camisa a ese hombre y tenemos esto que está destacado, ¿cierto? Que le diesen una cantidad de dinero a modo de compensación, todo el que quisiera. Y eso nos responde a la pregunta de qué le ofreció el hijo del zar al hombre feliz a cambio de su camisa. Que esta sería una pregunta en la que estamos localizando información porque está textual en el texto, ¿cierto? Nos dicen lo que el hijo del zar ordenó. Ya, ¿se entiende un poco más lo que es el ojeo y el escaneo? Ya, muchas gracias a los que me están respondiendo. Ya, en resumen, para las personas que se están uniendo, antes de la lectura realizamos la activación de conocimientos previos y el ojeo, que es revisar rápidamente el texto en forma de zigzag, viendo el inicio y el final de los párrafos y los títulos, subtítulos, si es que hay también palabras en negritas, palabras destacadas, todo eso, pero rápido, sin leer el texto como tal. Durante la lectura, entonces, subrayar palabras claves y podemos utilizar el escaneo, porque si una pregunta nos enfocamos en la pregunta, podemos ir solamente a las palabras claves de la pregunta. También podría ser con una fecha, una definición, vocabulario, etcétera. Ya, para después de la lectura, existen muchas maneras de manifestar la comprensión de un texto, ya sea responder una pregunta, elaborar un resumen, crear un nuevo texto.
a partir del texto que trata sobre el tema que leyeron. En todos estos casos, si uno es capaz de hacer una síntesis del contenido tanto del texto en general o de algún párrafo, ya es porque lo están comprendiendo. Y para esto pueden utilizar ciertas herramientas como las siguientes. Está en primer lugar suprimir, que consiste en omitir información que no es impredecible para mantener la idea principal del texto. Es decir, todo lo que no se ha subrayado. Por ejemplo, si volvemos acá, se eliminaría, se mantendría, es decir, solamente lo que está subrayado. El zar enfermo, la reunión de los sabios que comenzaron a discutir, si, cómo curar al zar, la búsqueda del zar por el hombre feliz, el hombre feliz y ya la recompensa que le quiere dar el hijo y que finalmente no tiene camisa, ¿no es cierto? Ya, también está generalizar, que esto consiste en reemplazar una serie de conceptos de un mismo nivel, nombres, características, acciones, y sustituirlos por un hiperónimo, es decir, una expresión que los implique. Se pierden los detalles, pero el nuevo concepto contiene obligatoriamente a los originales. Por ejemplo, en vez de decir el hijo del zar, podemos decir el príncipe se alegró. Y así acortamos el hijo del zar a el príncipe. Y así en general con todo el texto. Y ya por último, construir, que consiste en reemplazar varias ideas por una idea nueva que relaciona todos los conceptos. Aquí se construye un nuevo texto. Voy a silenciar un momento. A continuación, importante recordar, no vocalizar al leer, es decir, no ir pronunciando las palabras en voz alta, ¿ya? Solamente mental y en su mente tampoco ir preocupándose por la pronunciación de las palabras, por las comas, por los puntos. No, no es necesario ir a hacer todas esas pausas, ¿ya? Entonces, no leer en voz alta ni repetir las palabras mentalmente. Disminuir las fijaciones al leer, o sea, los saltos, las pausas que hacemos durante la lectura. Hay que tratar de abarcar más palabras en nuestro campo visual. Y, por último, evitar retroceder durante la lectura. Entonces, ahora lo vamos a poner en práctica. Vamos a empezar con este cuento escrito por Enrique Anderson Inver. ¿Tienen el texto ustedes abiertos? Ya. Si hay alguien que no lo tenga abierto, le pido que por favor, ya, si lo tienen impreso, perfecto, eh, para que lo puedan ir leyendo ustedes ahí a su ritmo. Y vamos a tomar el tiempo para una lectura, ¿ya? Vamos a dar 4 minutos para que lo lean. Así que quiero saber si están listos, si tienen ahí el texto bien, para poder empezar con el tiempo. Ya. ¿Quién más está listo para empezar a tomar el tiempo? Ya, hay 2 personas listas. ¿Los demás cómo van? 3, 4, 5. Ya, vamos. Ya, un par de personas más y empezamos a tomar el tiempo. Ya, si hay alguien que a lo mejor lo esté leyendo desde acá de la presentación, me avisan para irlo bajando. Vamos a empezar entonces, para que estén atentos, desde ahora ya, 4 minutos de lectura. Vamos.
Ya, tiempo. ¿Cómo les fue con la lectura? ¿Les alcanzó el tiempo? ¿Les faltó? Ya me dicen súper, qué bueno, que les fue bien entonces. ¿Qué más? Ya, faltó solo un poco. Ya, entonces a algunos les faltó. Ya, faltó la última página, era un parrafito y poquito, así que ya, ¿cómo van con la lectura? ¿Les, les pasa que les da por ir leyendo las palabras, pronunciando las palabras, o pueden ya pasarlas bien? Ya, ahí hay que ir intentando, la verdad. Cada vez que vayan leyendo algo, que lo lean en su mente, e ir intentando no pronunciar. Quizás como raro, sí, también concentrarse mucho en las puntas y en las comas. Ya, es importante que ahora, cada vez que lean, intenten recordar eso. Ya, no leer en voz alta. Quizás a algunos le ayude a comprender mejor leer en voz alta, pero es mucho más lento. Se van a demorar más. Y igual cuando estén dando la prueba, puede que desconcentren a sus compañeros así. Entonces hay que tratar de ir interiorizando más la lectura y de ir mejorando. Pero eh, si ya les faltó el último párrafo tan súper bien, si ya era un poquito más. Ya, entonces pensemos un poco en lo que hemos visto. Voy a agarrar el destacador. Ya, si tenemos este cuento y vamos a hacer la técnica del ojeo, ¿qué destacaríamos primero? La enfermedad de Pedro. ¿Cómo, perdón? La enfermedad de Pedro. Ya, la enfermedad de Pedro. Autor y año me dicen, ya. Entonces tenemos, vamos a subrayar el autor, el año, ya, la muerte, el título, ¿cierto? Importante. Ya. Algo Eh, importante también en este Profe, texto, sí. perdón que acaban de ver, es que me tuve tuve que salirme un poquito de la clase. O Ya, sea, ahora ahora. estamos viendo como elogio, así como el antes de la lectura, como qué cosas destacaríamos por aquí. Ah, ya. Ya dijeron el autor, el año, el título, la muerte, podría ser el enfermo aquí, Pedro también, ya que es quien dice el título. También en este caso, estas partes, porque esto nos indica que hay un diálogo. Estas rayitas, cuando es un cuento, indican un diálogo. Y bueno, de repente suelen preguntar como sobre lo que dijo tal personaje, y en este caso, estas marcas serían como útiles para saber cuándo están hablando. Ya, podríamos marcar también que siguió recrutándose. Aquí tenemos Pedro perdía identidad, las carnes de Pedro, ahí podría ser, pensando en Pedro. Eh, coger Don Brinco la manzana alta, te has mejorado tanto, y así sucesivamente. Ya, aquí también, por ejemplo, sería importante marcar esta parte. ¿Por qué? Porque aquí nos están marcando una palabra que está definida. ¿Sí? Eso también igual es importante. Entonces, en este caso, cardo es una corona de pelusa y filamentos largos y finos que ondea las semillas de muchas plantas compuestas que les sirve para ser transportadas en el aire. Ya, y así durante la lectura también ir destacando las cosas que vayan considerando importantes, sobre todo fijándose, ¿cierto?, en Pedro. Vamos a dar 2 minutos para que retomen la lectura donde quedaron y puedan terminarla. Si hay alguno que no haya comprendido bien el texto, puede aprovechar de ver las preguntas y escanear un poco el texto. Ya, entonces, listos. Vamos a dar 2 minutos para terminar la lectura desde ahora. Ya.
Ya. ¿Cómo les fue ahora con la lectura? ¿Pudieron terminar? Compartir un poco. Todavía falta un poco más. Ahora sí alcanzaron algunos a terminar. Algunos más les faltó también. Ok. Vamos a volver a compartir. Vamos a darle una lectura en conjunto entonces para poder ir conversando sobre el texto y quienes no alcanzaron a leerlo lo puedan también. Lo voy a ir leyendo en voz alta para que sigan la lectura, ¿ya? Entonces, el leve Pedro. Durante 2 meses se asomó a la muerte. El médico refunfuñaba que la enfermedad de Pedro era nueva, que no había modo de tratarse y que él no sabía qué hacer. Por suerte el enfermo, solito, se fue curando. No había perdido su buen humor, su horonda calma provinciana. Demasiado flaco y eso era todo. Pero al levantarse después de varias semanas de convalecencia, se sintió sin peso. ¿Saben qué es convalecencia, cierto? Este concepto de aquí. Ya. Entonces vamos a buscar qué significa convaleciente. Convaleciente. Ya se refiere cuando significa cuando alguien está recobrando las fuerzas que perdió por una enfermedad, que es que salga de un estado de postración o un peligro en el que se encuentra. Entonces, convalecer es que se está recuperando, o sea, que ya salió de su recuperación. Ya, continuamos. Entonces, pero al levantarse después de varias semanas de convalecencia, se sintió sin peso. Oye, dijo su mujer, me siento bien, pero no sé, el cuerpo me parece ausente. Estoy como si mis envolturas fueran a desprenderse dejándome el alma desnuda. Languideces, le respondió su mujer. Tal vez, siguió recobrándose. Ya paseaba por el caserón, atendía al hambre de las gallinas y de los cerdos. Dio una mano de pintura verde a la pajarera bulliciosa y aún se animó a echar la leña y llevarla en carretilla hasta el galpón. Según pasaban los días, las carnes de Pedro perdían densidad. Algo muy raro le iba minando, socavando, vaciando el cuerpo. Se sentía con una ingravidez portentosa. Ingravidez y portentosas. ¿Saben lo que son? Ingravidez. Ya, ingravidez es ligero, que está liviano, que también, según la física, puede ser una situación en que desaparecen los efectos de las fuerzas gravitatorias. Ojo con eso, desaparece la gravedad. Y portentosa es algo singular, extraño y que por su novedad causa admiración, terror o pasmo. Entonces tenemos ingravidez, que se refiere a que va faltando gravedad, y portentosa, que es algo extraño. Era la ingravidez de la chispa, de la burbuja y del globo. Le costaba muy poco saltar limpiamente la verja. Le costaba muy poco saltar limpiamente la verja. Trepar las escaleras de 5 en 5 y coger de un brinco la manzana alta. Te has mejorado tanto, observaba su mujer, que pareces un chiquillo acróbata. Una mañana Pedro se asustó. Hasta entonces su agilidad le había preocupado. Pero todo ocurría como Dios manda. Era extraordinario que, sin proponérselo, convirtiera la marcha de los humanos en una triunfal carrera en volandas sobre la quinta. Era extraordinario,
pero no milagroso. Lo milagroso apareció esa mañana. Muy temprano fue al potrero. Caminaba con pasos contenidos, porque ya sabía que en cuanto taconeara iría dando botes por el corral. Arremangó la camisa, acomodó un tronco, tomó el hacha y asestó el primer golpe. Entonces, rechazado por el impulso de su propio hachazo, Pedro levantó el vuelo. Prendido todavía del hacha, quedó un instante en suspensión levitando allá a la altura de los techos y luego bajó lentamente. Bajó como un tuene vilano de cardo. Acudió a su mujer cuando Pedro ya había descendido y con la palidez de la muerte temblaba agarrado a un rollizo tronco. Eve, casi me caigo al cielo. Tonterías, no puedes caerte al cielo. Nadie se cae al cielo. ¿Qué te ha pasado? Pedro explicó la cosa a su mujer y ésta, sin asombro, le convino. Te sucede por hacerte la acróbata. Ya te lo he prevenido. El día menos pensado te desnucarás en una de tus piruetas. No, no, insistió Pedro. Ahora es diferente. Me resbalé. El cielo es un precipicio, Eve. Pedro soltó el tronco que lo anclaba, pero asió fuertemente a su mujer. Así, abrazados, volvieron a la casa. Hombre, le dijo Eve, que sentía el cuerpo de su marido pegado al suyo, como el de un animal extrañamente joven y salvaje con ansias de huir. Hombre, déjate de ser fuerza que me arrastras. Das una zancada como si quisieras echarte a volar. ¿Has visto? ¿Has visto? Algo terrible me está amenazando, Eve. Un esguince, ya comienza la ascensión. Esa tarde, Pedro, que estaba apoltronado, que si revisamos apoltronado es ocioso, en el patio leyendo las historias del periódico, se rió convulsivamente y con la propulsión de ese motor alegre fue elevándose como un ludión. Un ludión es un aparato que permite demostrar la presión sobre un cuerpo sumergido. Consiste en un dispositivo con un orificio en la parte inferior y un peso en la superior que se sumerge con un líquido según el aire en su interior y la presión externa, como un buzo que se quita las suelas. La risa se tocó en terror y Eve acurrió otra vez a las voces de su marido. Alcanzó a agarrarle los pantalones y lo trajo a la tierra. Ya no había duda. Eve le llenó los bolsillos con grandes tuercas, caños de plomos y piedras. Y estos pesos por el momento dieron a su cuerpo la solidez necesaria para tranquear por la galería y empinarse por la escalera de su cuarto. Lo difícil fue desvestirlo. Cuando Eve le quitó los hierros y el plomo, Pedro, fluctuante sobre las sábanas, se entrelazó con los barrotes de la cama y le advirtió: Cuidado, Eve, vamos a hacerlo despacio porque no quiero dormir en el techo. Mañana mismo llamaremos al médico. Si consigo estarme quieto, no me ocurrirá nada. Solamente cuando me agito me hago aeronauta. Con mil preocupaciones pudo acostarse y se sintió seguro. ¿Tienes ganas de subir? No, estoy bien. Se dieron las buenas noches y Eve apagó la luz. Al otro día, cuando Eve despegó los ojos, vio a Pedro durmiendo como un bendito, con la cara pegada al techo. Parecía un globo escapado de las manos de un niño. Pedro, Pedro, gritó aterrorizada. Al fin Pedro despertó, dolorido por el estrujón de varias horas contra el cielo raso. ¡Qué espanto! Trató de saltar al revés, de caer para arriba, de subir para abajo, pero el techo lo succionaba como succiona el suelo a Eve. Tendrás que atarme de una pierna y amarrarme al ropero hasta que llames al doctor y vea qué pasa. Eve buscó una cuerda y una escalera, ató un pie a su marido y se puso a tirar todo con el ánimo. El cuerpo adosado al techo se removió como un lento dirigible. Aterrizaba. En eso, se coló por la puerta un correntón de aire que le dio la leve corporeidad de Pedro como una pluma, lo sopló por la ventana abierta. Ocurrió en un segundo. Eve lanzó un grito y la cuerda se le desvaneció. Cuando corrió a la ventana, ya su marido subía por el aire inocente de la mañana. Subía en suave contoneo como un globo de color fugitivo en un día de fiesta, perdido para siempre, en viaje al infinito. Se hizo un punto y luego nada. Ya, entonces ahí estaría el texto completo. Ya, ¿hay alguien que aún no haya logrado como comprender de qué se trata el texto? Ya. ¿Hay algún compañero que, por hacerlo un poco más rápido, puede usar el micrófono y hacer un resumen del texto? ¿Alguien se atreve?
No sé si será lo que yo pienso, por lo que yo leí, Adelante. que por la enfermedad que él tenía perdió tanto peso que, por así decirlo, mientras él se va recuperando, él va adelgazando y pierde peso. Ujú. Entonces, como él se empieza a hacer como más ligero, empieza a caerse como hacia el cielo, por así decirlo. No sé si será algún aporte o algo, pero es como lo que yo por lo menos entendí cuando lo leí, Sí, por va lo que por súper trata. buen camino. Eso sería un No buen resumen sé. de lo que va tratando el cuento. Ahí se comprende un poco Yo, mejor. ¿Sí? sí, es que yo entendí que era como una metáfora de la muerte porque como que de a poco como que nos va mostrando que después se va al cielo, entonces como que asumí que se había muerto, una cosa así. Ya, también puede ser eso, pero ella sería un poco más de inferencia, más que un resumen de... Sería más una interpretación que un resumen. Pero está súper bien la idea, por si acaso. Pero sí, en resumen es un hombre que estaba enfermo, se empieza a recuperar, de repente empieza a perder peso, se hace tan ligero que empieza a ir contra la gravedad y empieza a flotar. Y ya un día, antes de que lo llevaran al doctor, ya estaba tan ligero que la esposa cuando lo quería sacar no lo alcanzó a amarrar y se lo llevó el viento, así como los globitos cuando tienen helio, hasta que ya se hizo un punto y desapareció. Ya. Ahora vamos respondiendo a las preguntas. El primer párrafo del relato nos dice, ¿qué se concluye respecto a la situación de salud de Pedro? Que la pérdida de peso de Pedro fue consecuencia de una grave enfermedad anterior, que la enfermedad de Pedro se agudizó debido a que Pedro se rehusó a seguir el tratamiento, que la proximidad de la muerte modificó la manera en que Pedro enfrentó su enfermedad, o que la actitud positiva de Pedro ante su enfermedad fue la razón de su recuperación inicial, según el párrafo, el primer párrafo. Ya, me dicen la A. Ya, muy bien. ¿Quién más? A. La alternativa correcta efectivamente es la letra A, que la pérdida de Pedro de peso fue consecuencia de una grave enfermedad anterior. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es la finalidad del narrador al mencionar la ingravidez de la chispa, de la burbuja y del globo en el siguiente fragmento? Según pasan los días, las carnes de Pedro perdían densidad. Algo muy raro le iba minando, socavando, vaciando el cuerpo. Se sentía como una ingravidez portentosa. Era la ingravidez de la chispa, de la burbuja y del globo. Le costaba muy poco saltar limpiamente la verja, trepar la escalera de 5 en 5, coger de un brinco la manzana alta. Alternativa A, comparar las emociones de Pedro con la fragilidad de los elementos nombrados. Ejemplificar la inestabilidad de los movimientos de Pedro con las características físicas de los elementos nombrados. Ilustrar la confianza alcanzada por Pedro para moverse. O la D, asimilar la significativa falta de peso de Pedro con la naturaleza de los elementos mencionados. Ya, ya, muchos dicen la B. ¿Alguien más que tenga, que sospeche, que crea que es otra? Ya, la respuesta correcta es la D. Sí, es la letra D. Ya, tenemos que, esta parte, ¿cierto? La ingravidez de la burbuja del chi. Ya, si bien podrían ser considerados ejemplos, mm, sería más bien acá abajo el siguiente fragmento el que ejemplifica la inestabilidad de los movimientos. En este caso es que asimila la significativa falta de peso de Pedro con la naturaleza de los elementos mencionados. ¿Cierto? La naturaleza de una chispa, que las chispas flotan, las burbujas también, el globo, etc. Entonces la 2 es la alternativa D. 3. ¿Qué finalidad tiene la observación de Eve en el siguiente fragmento? Te has mejorado tanto, observaba su mujer, que pareces un chiquillo acróbata. Alternativa A, valorar el creciente interés de Pedro hacia el trabajo. B, resaltar el cambiante estado de ánimo de Pedro. C, subrayar el renovado espíritu de Pedro hacia la aventura. O D, ilustrar la reciente agilidad demostrada por Pedro. Ya, ¿quién más? ¿Quién más?
En efecto, es la letra D. Si bien pareciera que Pedro está mejor, en este caso no estamos hablando del estado de ánimo, sino de la agilidad, porque está comparándolo con un chiquillo acróbata. Si mencionase algo como que está más feliz, que está más tranquilo, ahí podría ser el estado de ánimo. Pero en este caso no está mencionando un chiquillo acróbata, que eso sería la agilidad. Por eso es la alternativa B y no la B. 4. ¿Cuál de los siguientes acontecimientos del relato es calificado como milagroso? A. Que Pedro convertía su marcha en una carrera en volanda sobre la quinta. B. Que Pedro levantó el vuelo por el impulso de su propio hachazo. C. Que Pedro sintió que sus envolturas se desprenderían dejándole el alma desnuda. O D. Que Pedro logró recuperarse después de luchar contra la muerte. En este caso es la alternativa B. Que Pedro levantó el suelo por el impulso de su propio hachazo. Esto, si no me equivoco, está textual en el texto. Ya, siguiente. 5. ¿Cómo reacciona Eve luego de lo sucedido en el potrero? A. Incrédula, ya que le parecía imposible que Pedro pudiera caer al cielo. B. Desconfiada, ya que creía que Pedro mentía sobre sus habilidades físicas. C. Sorprendida, ya que le impresionaba la manera ágil de moverse de su esposo. O D. Indiferente, ya que consideraba que el comportamiento de su esposo era parte de su enfermedad. En este caso, la número 5 es la letra A, ya que cuando él llega le dice que casi se cae del cielo y ella no le cree, pues como, no, ¿cómo te vaya a caer del cielo? Es cuando tienen la conversación. Ya. Siguiente. 6. ¿Cómo interpreta Eve el hecho de que Pedro se eleve? A. Como una decisión divina. B. Como una situación mágica. C. Como un síntoma de su enfermedad. Como un efecto de la pérdida de peso. Ya. La alternativa 6, la correcta es la letra C. Como un síntoma de su enfermedad. Porque desde el principio se menciona que él estaba enfermo y debido a eso empezó a perder peso, entonces sería de la enfermedad que tenía, que se leve. Pregunta número 7. El leve Pedro es considerado un relato fantástico, es decir, presenta un mundo que, en ciertos sucesos, rompe con lo real para incluir aspectos no regulados por las leyes de la naturaleza y la lógica. A partir de esta explicación, ¿cuál de los siguientes elementos utiliza el narrador para introducir lo fantástico en el relato? A. El enunciado "lo milagroso apareció esa mañana". B. La contradicción o sin sentido "nadie se cae al cielo". C. La exageración "con una palidez de muerte temblaba". O D. La comparación "vio a Pedro durmiendo como un bendito". Ya dicen la A por ahí, dicen la B. Parece que está entre la A y la B. La alternativa correcta es la letra A. Lo milagroso apareció esa mañana. ¿Por qué no es la contradicción de "nadie se cae del cielo"? Porque en este contexto es una frase para expresar solamente como esa exageración, pues así como no te vaya a caer al cielo. Es como la exageración de acá abajo, con una palidez de muerte temblaba. No es algo extraño, sino como algo que sí puede suceder. En este caso nadie se cae del cielo, como decir cuando vuelen los chanchos, que se dice, pero no es que vaya a pasar. Por eso lo milagroso apareció esa mañana. Ya. A ver, vamos con la pregunta número 8. ¿Qué opción presenta una síntesis del relato leído? A. Un hombre enfermo imagina que tiene la capacidad de levitar como un aeronauta. B.
Un hombre es afectado por conductas sobrenaturales que atemorizan a su esposa. C. Un hombre desaparece por una extraña enfermedad que lo hace flotar en el aire. O D. Un hombre contrae una enfermedad que le produce una energía extraordinaria. Ya. La alternativa correcta en este caso es la letra C. ¿Por qué? Bueno, entre sus compañeros dieron definiciones, síntesis, ¿verdad? Y ahí decían que era un hombre que había tenido una enfermedad, lo había hecho bajar de peso y esto finalmente lo había hecho flotar en el aire y llegar al cielo. Si bien hay algo como sobrenatural, no vemos que la esposa esté tan atemorizada, sino que al principio pasa como por ser incrédula, después como sorprendida. No, no está tan explícito que sea el temor lo que más esté presente en el texto. Ya, nos quedan unos minutitos, así que vamos a intentar hacer en 4 minutos la lectura del siguiente texto. Espero que lo tengan a la mano. Vamos a dar igual 4 minutos para que estén listos. Desde ahora, ya.
Ya, ¿cómo les fue con la lectura ahora? Ya, bien, faltó, se pasa, no importa. Ya, ¿recordaron no ir vocalizando? Ya. Eh, bueno, estamos en el tiempo, vamos a hacer algo cortito y les voy a dejar las preguntas para que ustedes las resuelvan cuando tengan libre. Les voy a subir la clase, voy a subir las respuestas para que ahí después puedan compararlo, ¿ya? Pero antes de terminar, ya, si hojeamos, hacemos un ojeo rápido, tenemos que es un cuento que fue escrito por Julio Cortázar y se llama Queremos tanto a Glenn. Cuando hacemos también, antes de la lectura, la activación de conocimientos previos, también podemos ver qué sabemos sobre el autor. En este caso, ¿conocen a Julio Cortázar? ¿Han leído algún otro texto de él? ¿Les es familiar? Ya, me dicen que sí. Si no lo conocen, también está ahí, perfecto. Pero para quienes ya hayan leído a Julio Cortázar, se puede decir que él tiene igual una forma de escribir un tanto novedosa, más, sí, tenerle amor-odio. Escribe muy bien, pero también suele ser muy confuso su forma de escribir. Pero ya, eso. Entonces, igual nos dice cómo puede ser lo que vamos a leer, para también hacernos una idea, estar más preparados. Eh, ya. Entonces vamos a dejar hasta aquí para no seguirles robando de su tiempo. Y sí, es complicado cortarse, para que va a mandar con cosas. Ya. Les pido que si quieren pueden terminar esto hoy día, hacerlo mañana cuando tengan un tiempo libre, responder las preguntas. Yo les subo la clase, les subo las hojas de respuestas para que puedan comparar después lo que hayan hecho. Si les faltó leer, leanlo con calma, no se preocupen. Recuerden destacar, subrayar si necesitan hacer anotaciones, si hay palabras que no entienden. Todo eso, estos momentos de práctica son los momentos para trabajar eso, para mejorar la comprensión lectora, ¿sí? Así que eso es todo por hoy, chicos. Espero que estén muy bien, cuídense harto. Cuidado con el viento, no salgan muy livianos, si no se los van a llevar como el de Pedro. Y eso sería todo por hoy. Vamos a dejar de Chao, compartir. profe. Chao, que estén bien. Chao, profe, gracias, que esté Ya, bien. profe, gracias.